Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Villar, tengo a bien impartir eh, conocimientos en esta unidad didáctica que se llama mantenimiento de equipos de cómputo. Entonces, yo soy el facilitador de esta unidad. Eh, ya nos estábamos saludando antes, chicos, estamos en la semana 07, como indico. ¿Y en qué sesión estamos, chicos? A ver, coméntame. 13. Estamos en la sección 13, como nos indica Máximo y como indicamos también nosotros acá en la diapositiva, ¿no? Entonces, el día de hoy, tenemos un contenido básico muy nutrido en cuanto a para sus conocimientos. Vamos a tratar del BIOS, ¿no? El BIOS. Entonces, vamos a iniciar rápidamente. No voy a preguntar como otras veces qué recuerdan de la sesión anterior. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la memoria ROM, del BIOS y la temática que estamos observando en la diapositiva, ¿no? El BIOS, el setup, la seguridad, el password, métodos de arranque, ¿ya? Esa temática vamos a tratar el día de hoy, jóvenes. ¿Qué entienden por memoria ROM ustedes? Nosotros ya habíamos visto que hay memoria RAM, memoria caché, pero también hay memoria ROM en el computador. Entonces, ¿cuál es su concepto de memoria ROM? A ver, coméntame. Levanten una manito. Lucía nos dice es una memoria de lectura. Emilio dice memoria de solo lectura, es un poco más preciso. Coméntanos, Fredrickson. Fredrickson Leandro, ¿te encuentras? Fredrickson nos dice que se almacena la información del sistema. ¿Sí? Se almacena, dice, la información del sistema. Eso es lo que nos dice Fredrickson. A ver. La información del sistema es un poco genérico, de qué sistemas estaríamos hablando. Profesor, en esta memoria ROM, aquí se quedan grabados los programas, ¿no? A diferencia de la RAM que se borra cuando se apaga, automáticamente se borra toda la información en esta memoria, no se borra. Algo así. Lucía nos dice que se queda grabado los programas en la memoria ROM y en otro tipo de memorias no. ¿Cierto, Lucía? No, es decir, algo así, pero en esta memoria ROM, aquí cuando tú apagas la computadora, aquí no se borra nada, aquí siempre van a estar impregnados toda la información, ¿verdad? Y en la memoria RAM, cuando tú estás trabajando, se borra la información, algo así, lo entiendo. O tengo esa idea que no está todavía concisa. Ya a ver si ahora la hacemos más concisa. Está bien, la idea está muy bien, Lucía. Emilio, coméntanos, Javier. Profesor, es una memoria de lectura, como ya lo había escrito en el chat, solo de lectura, y ahí se guarda, bueno, es un firmware en primer lugar, ¿ya? Y allí se guarda información sobre los dispositivos que va a utilizar el sistema operativo para iniciar, para arrancar. Ok, muy bien. También está bastante preciso. Fredrickson, de nuevo Fredrickson, a ver, coméntanos, Fredrickson. Añadiendo a lo que dijo mi compañero, es que es una memoria no volátil, o sea que
su almacenamiento no se borra si se apaga el equipo. Ah, ya, eso también está muy preciso. Es no volátil. Muy bien, muy bien, Fredrickson. Es no volátil. Acuérdense, por favor, de esa terminología, no volátil. Entonces, la memoria ROM, podríamos decir que la memoria ROM es volátil y la memoria RAM es volátil, la memoria RAM es volátil y la memoria ROM es no volátil. No volátil, ¿ya? Ojo, por favor, acuérdense de eso, ¿ya? No volátil. ¿Y qué cosa es volátil y qué cosa es no volátil? Cuando hay pérdida de energía en el computador, o sea, cuando el computador está apagado, si el contenido se pierde, quiere decir que es volátil. Y cuando hay pérdida de energía, o sea, cuando el computador está apagado, pero el contenido no se pierde, entonces decimos que es no volátil. ¿Hasta acá estamos bien o no? Coméntenme. Sí, profesor. Profesor. Ok, muy bien. Entonces, todo este grupo de memorias que vemos acá, ¿sí? Todo este grupo que vemos acá son memorias ROM, ¿ok? Todo este grupo que he señalado son memorias ROM. Este grupo que tenemos acá, vamos a indicar que son memorias ROM, ¿ok? ROM, acuérdate. Todo este grupo son memorias ROM, ¿ok? Ahora, entonces, las memorias ROM, ¿qué son? ¿Volátiles o no volátiles? No No volátil. volátiles, No No volátil. volátil. ¿Y por qué es no volátil? porque no No se pierden pierde información. Porque cuando se acaba, se va la energía, no se va a perder la información. O sea, cuando se Ajá. pierde la energía eléctrica. Claro, cuando no hay energía eléctrica en el computador, la memoria sigue almacenando su contenido, ¿no? Sigue almacenando su contenido. No, no se pierde el contenido de esta memoria ROM. ¿Qué contienen las memorias ROM? Información sobre los Firmware. dispositivos. Inicialmente podríamos decir el firmware del computador, ¿sí? El firmware del computador. Pero hay algo acá, miren. Yo les diría dependiendo del tipo de memoria. ¿Esto a qué les hace recordar? ¿Qué podría Ah, ser? a una memoria RAM. RAM. A alguien Extraíble. les hace recordar que es una memoria RAM, dice, ¿no? Bueno. ¿Alguien más? Miren acá. Parece un Pendrive. dispositivo USB. Pareciera ser una memoria USB o pendrive, ¿cierto? Y sí, si abrimos nuestro pendrive o nuestra memoria USB, vamos a encontrar a este señor, que en nuestro caso vamos a decir que es una memoria de tipo flash, ¿no? Por ello vamos a decir que esta memoria es de tipo flash ROM, o sea, los pendrive son un tipo de memoria ROM, pero son memorias ROM borrables, ¿sí? Son memorias ROM borrables. Ustedes dirán, profesor, pero no es que no se podía borrar, no se borra el contenido grabado en la mayoría, pero en el pendrive, que es un tipo de memoria flash ROM, son memorias NAND, sí se borra el contenido, sí se puede borrar, aunque la única diferencia con las memorias secundarias es que en las memorias secundarias, como por ejemplo un disco duro o una unidad SSD interna, ¿no? En las memorias secundarias internas, si borras la información de manera normal, con delay o suprimir, esta información
borrada se va a ir a la papelera. Pero si tú borras la información de tu pendrive, no se va a ir a la papelera de reciclaje del sistema operativo, ¿no? Eso sería un poquito la diferencia, pero las memorias flash ROM o los pendrive son memorias ROM, pero de tipo flash. Y en este caso es el único tipo de memoria en donde el usuario puede escribir y puede borrar, ¿sí? Mediante un algoritmo, ¿sí? Y que con ayuda del sistema operativo, que es el administrador del hardware del computador y del software también, ¿no? Administrador de hardware y software del computador. Eso es el sistema operativo. Entonces, el único tipo de memoria ROM que se puede borrar y escribir, en el que se puede borrar y escribir, es la flash ROM. ¿Hasta acá alguna pregunta? Coméntame. Profesor, pero en lo que dijo no volátil, cuando no hay energía y la información se mantiene ahí, ¿esa información viene a ser los sistemas operativos? Lo que tiene, los programas que tiene el sistema operativo. No en la mayoría, ¿sí? En el caso de la flash ROM, ya que hemos tomado esta memoria, ¿por qué es no volátil? Es no volátil porque si tú sacas el pendrive, ¿sí? Retiras el pendrive y no tiene energía en el pendrive, por ejemplo, acá lo retiré, ¿se borrará la información que tiene? No. No. Se borra porque tú puedes ir incluso a otro computador, ¿no? Si has escrito un oficio, abres oficio y se va a mostrar en Word. No se borra. Entonces, por eso es no volátil. En cambio, cuando esta memoria estuviese insertada en el computador, que esto es una memoria RAM, estuviese insertado en la computadora y el oficio que te comenté no lo guardaste para nada. Se te va la luz, se te apaga tu computador, ¿aquí permanecerá el oficio? No se borra. Se borra. Si esto lo llevo a otra computadora, ¿allí aparecerá el oficio que he guardado? No, No. porque está borrado. No. Entonces decimos que estas memorias de tipo RAM, ¿sí? Estos bancos RAM, son volátiles. Quiere decir que a la pérdida de energía se borra el contenido. ¿Eso se entendió o no? Entre Sí. volátil y no volátil. Su compañera, ¿qué preguntó? Sí, profesor, ya entendí. Entonces, esa es la diferencia. Pero ojo, estamos hablando del único tipo de ROM, ¿no? Que puede almacenar archivos de usuario. Todos los demás tipos de ROM que vamos a conocer, ¿no? Estamos hablando de estas señoritas, ¿no? Estos tres, ¿no? Estos tres componentes electrónicos o memorias, ¿no? Estas memorias de tipo ROM no almacenan, recuerda, no almacenan información del usuario. ¿Ok? El único tipo de memoria ROM que almacena información del usuario es la flash ROM. Estas otras tres, la EEPROM y la EEPROM, no almacenan información de usuario. Entonces, este tipo de memoria ROM, como dijeron por ahí, almacena un firmware. ¿Qué almacena entonces estos tres? El firmware del computador. Vamos a anotarlo acá, ¿ya? Para estar más... a ver, estos tres almacenan, ¿qué cosa les dije? Información. No, Firmware. el firmware.
firmware. ¿No? Estas tres memorias almacenan el firmware ¿de qué? El computador. Del computador. Acuérdate eso siempre, el firmware del computador. ¿Y qué cosa es el firmware? El firmware también nosotros lo vamos a conocer como el sistema básico de entrada y salida. Lo vamos a conocer como el sistema básico de entrada y salida. Y específicamente nosotros al firmware lo vamos a conocer como el BIOS. Ahora, ¿se dirá el BIOS o la BIOS? Coméntame. El BIOS. El BIOS. O la BIOS. El El BIOS, el BIOS, el BIOS. No es igual, profesor. ¿Cómo? No sería igual como lo llamen. No, es el BIOS. No, porque, por ejemplo, no es lo mismo decir el teléfono móvil que la teléfono móvil. No es lo mismo, o sí es lo mismo. Acá se me fue una A, ¿eh? Firmware. No es lo mismo. Y se dice el BIOS. ¿Por qué se dirá el BIOS? ¿Este firmware qué cosa es para nosotros? Este firmware para nosotros es el BIOS. ¿Sí? Y al BIOS, el BIOS es el firmware, entonces, del ordenador. ¿Sí? También lo conocemos como CMOS Setup. ¿Sí? También lo conocemos como CMOS Setup. ¿Ok? Hasta acá alguna pregunta, coméntenme. Profe, una consulta. ¿Y la definición de la NVRAM, la memoria de acceso no volátil? No, NVRAM. NVRAM es un tipo de memoria también, pues, ¿no? Pero digamos, en este caso que utiliza unos chips RAM, ¿sí? Pero que almacenan su información al perder la corriente eléctrica. Siguen almacenando su información. Es otro tipo de memoria también. Ok. El chip TPM, dice, sigue siendo una... A ver, acá me hacen una pregunta. Fredrickson. El chip TPM viene siendo una ROM. ¿Dónde encontramos un chip TPM? Coméntame, Fredrickson. En la placa, creo. Sí, tiene un conector por la placa. ¿Qué dicen los demás? No se le escuchó, profesor. Como un entrecorte. A ver, coméntanos, Fredrickson. Coméntanos, Fredrickson, por favor. Fredrickson, ¿te encuentras? Según información, ¿es un chip criptoprocesador, profe? Uh-huh. Entonces, ¿el chip TPM qué es?
se utiliza para proteger datos, ¿cierto? O sea, ahí almacenas algunas claves de datos. El chip TPM. En el computador encontraremos chips TPMs. En algunos. Sí, profe. En el computador, ¿qué encontramos? Generalmente encontramos chips SPD, ¿sí? Chips SPD. Encontramos chip TPM, sí, por ejemplo, de la marca Infineon, ¿no? También podríamos encontrar en alguna tarjeta de controladora de algo, ya sea incluso en las de video antiguas, tarjetas controladoras de televisión, podríamos encontrar, ¿no? En algunas tarjetas controladoras podríamos encontrar chips TPM, ¿sí? O sea, chips de encriptado. No obstante, hoy en día ya no encontramos muchos chips TPM porque los SPD han reemplazado a los chips TPM, entonces no vamos a encontrar mucho esos chips, pero sí, los chips TPM son un tipo de memoria ROM permanentes, ¿sí? Si los queremos clasificar, estarían dentro de las memorias ROM permanentes. Por ejemplo, las mask ROM, ¿no? Que son de trabajo similar a los chips TPM que estamos viendo en pantalla, ¿no? Lo estamos viendo acá. Esta memoria mask ROM, esta, trabaja de manera similar a un chip TPM, ¿no? No exactamente, no hace la función exacta, pero es un tipo de memoria ROM. Entonces, el chip TPM podríamos decir que es un chip tipo ROM, ¿no? Pero permanente, tipo ROM permanente. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ahora, No, profesor. podríamos decir, digo, ¿por qué? Porque realmente un chip TPM en realidad en su interior contienen transistores y hace las veces de un procesador, a ver, ¿cómo les digo? Un tanto arcaico, ¿no? No un procesador como un procesador i3, i5 o AMD Ryzen 3, no. Así, de esa forma, no. Pero sí un procesador simplemente que te permite cifrar data, nada más. Cifra data, ¿ya? Eso es lo que hace. Entonces, podríamos incluirlo en los tipos de memoria ROM permanentes, ¿sí? En esa columna, porque la data no se pierde, ¿no? Pero en realidad, entiendan de que un chip TPM es un cifrador de data, ¿no? Cifra data, encripta data, ¿sí? No, no hace otra cosa que eso, ¿no? Se utiliza para algunas cosas. ¿Y por qué venían esto en tarjetas de televisión, por ejemplo? Porque cuando tú descargabas, por ejemplo, algún video, ¿no? Ese video de repente tenía un copyright, ¿no? Te encriptaba cierta información, ¿no? Entonces, por eso se mantenía un chip de este tipo, ¿no? TPM. No es común que encontremos y digamos, uy, vamos a hacer algo con este chip, ¿no? En el computador, ojo, ¿ya? No es como las memorias ROM que estamos hablando actualmente, ¿no? Que sí, ahí vamos a encontrar un programa de configuración, vamos a entrar, vamos a modificar los parámetros de configuración, ¿no? En un chip TPM no puedes hacer nada, ¿no? Por eso ni siquiera tratamos esta temática, pero ya que lo preguntaron, les comento. Si quisiéramos catalogarlo dentro de una ROM, aunque no lo es, ¿no? Podríamos decir que están dentro de las ROM permanentes, ¿no? Pero en realidad es un procesador, ¿no? Es un procesador de encriptado de
claves o KPIs de información. Así es. ¿No? Habríamos que ver un poco más la temática de la parte de electrónica para explicar exactamente qué hace el chip, ¿no? Pero no sé si a grosso modo un poco se entendió esto, ya que lo preguntaron. Coméntame y comenten quien preguntó también. Comentarios, por favor. Comentarios. Ahora, no hay que confundir, ¿sí?, con la tecnología TPM que nosotros podríamos configurar en la memoria ROM, ¿no? En la memoria, en la BIOS, o en el BIOS, perdón, en el BIOS, podemos configurar también la tecnología TPM, ¿sí?, para encriptación, ¿no? Tenemos TPM 2.0, TPM 3.0, ¿no? Pero ya, si es que por ahí alguna BIOS a la que entremos tiene esta opción, yo voy a explicar en qué lo vamos a utilizar, ¿no? Pero no hay que confundirlo con el chip TPM, ¿sí? Con el chip TPM. El chip TPM con el chip ROM, ¿ya? Ojo, por ahí no sé si me entienden, son dos chips distintos. Ahora, la tecnología TPM del BIOS es otra tecnología, ojo, ¿ya? Una tecnología que tiene que ver también con TPM, con el chip, sí, ¿no? Pero ya es una tecnología dentro del, digamos, dentro del firmware, ¿no? O que lo maneja, lo controla, lo administra el firmware que está alojado dentro de la memoria ROM. ¿Ok? A ver, coméntame si te confundí, no debí tratar esa temática, o sí, se entiende o no, coméntame por favor. Cuando hablamos del programa de configuración, es simplemente una configuración, o sea, una elección de ciertos parámetros en un programa que se llama Hacemos Setup, por lo general, o tiene varios nombres. Entonces ahí en ese programita yo voy a elegir uno u otro parámetro, ¿sí? En esos parámetros hay una opción que se llama TPM, ¿no? Y yo lo puedo activar o desactivar simplemente, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de la tecnología TPM en el BIOS. ¿Ok? Comentarios, porque se quedaron calladitos. ¿Se entiende o no? A ver, coméntenme. Sí, profesor. A ver, vamos a continuar entonces acá explicando sobre las memorias ROM, ¿ya? Sobre las memorias ROM. En un computador básicamente vamos a encontrar este grupo, de los cuales hoy en día se va a reducir solamente básicamente a estas dos, ¿sí? Porque esta ya no se utiliza, ¿no? En el caso de esta memoria ROM, ¿sí?, en el caso de la memoria ROM que estamos observando ahí, en el caso de la primera, la que he marcado, en esta, digamos, esta memoria ROM, es una memoria ROM borrable, ¿sí? Borrable. ¿Qué querrá decir EPROM? Coméntame. Ahí he puesto EPROM. ¿Qué querrá decir EPROM? ¿Nadie?
Pueden googlear de repente, chicos. Coméntame, ¿qué querrá decir EPROM? El Disable Programmable Read Only Memory, dice uno de sus compañeros de Google. Entonces, ¿y qué es eso, no? ¿Qué es borrable y programable, no? ¿Qué es borrable y programable? No es una memoria de solo lectura, pero es borrable y programable, ¿no? Borrable y programable. Memoria de solo lectura, borrable y programable. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es EPROM? Es una memoria de sola lectura, borrable y programable. Esta memoria que estamos viendo acá, ¿no? La última que rebotó, a ver si lo voy a acercar, esta es una memoria de solo lectura, borrable y programable, ¿no? Luego vienen estas otras, ¿no? A ver, vamos a ver. Luego vienen estas otras, ¿no? Esta y esta. Estas sí tenemos en los computadores actuales, ¿no? Estas son memorias de solo lectura, EEPROM, o sea, son eléctricamente programables. ¿Qué quiere decir? Con un programa ya en el sistema operativo, en Windows o en DOS, para los que utilizamos sistemas operativos Microsoft, nosotros podemos, mediante el programa, ¿no? Mediante un programa especial de la marca, podemos actualizar, por ejemplo, el contenido de estas memorias, o sea, el firmware. Y cuando hablamos del firmware, estamos hablando del BIOS. Y si hablamos del BIOS, estamos hablando del programa de configuración que se llama CMOSETAP. Ese programa, que en realidad es un firmware, ¿no? Podemos actualizarlo eléctricamente, nos dice. O sea, mediante impulsos eléctricos se puede actualizar el contenido de esto, ¿no? Pero hay que tener el programa. Si no tengo el programa, no lo podré actualizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos BIOS, estos programas, ¿no? Estos sistemas de configuración de dispositivos de entrada y salida, los hay por versiones, ¿no? Hay la versión 1, versión 2, versión 3. Entonces, como hay varias versiones, lo normal es que nosotros lo actualicemos, ¿sí? Se actualizan. ¿Por qué? Porque al actualizarlo te da mejores funcionalidades a veces, que la marca en un primer instante no lo tomó en cuenta, pero como son funcionalidades, luego ya puedes, digamos, utilizar, ¿no? Se activan nuevas funcionalidades, nuevas mejoras, por eso es que se actualizan los programas de configuración, llamado BIOS, llamados CMOSETAP, y que están dentro de la memoria ROM, del tipo EEPROM. ¿Hasta acá se entiende o no? Coméntenme. Sí, profesor. Ok. Entonces, ya. A ver. Entonces, ¿qué almacenan las memorias ROM? Renzo dice el firmware. Mac, coméntanos Mac. Sistemas básicos de entradas y salidas, profesor. ¿Ya? ¿Y cómo se le llama al sistema básico de entrada y salida? BIOS. Almacena entonces el BIOS, el sistema básico de entrada y salida del computador. ¿Ok? Pero hay un tipo de ROM que no almacena al sistema básico de entrada y salida. ¿Qué tipo de ROM es? Flash. Flash ROM. Flash ROM. Todas las memorias ROM de tipo borrables, ¿no?
almacenan al sistema básico de entrada y salida, a excepción de esta, que es la que acaba de rebotar, ¿no? Esta, la que está rebotando, es un tipo de memoria ROM, pero es flash ROM. Estas no almacenan al sistema básico de entrada y salida. ¿Qué almacenan? Información del usuario. Datos del usuario, información. Cualquier información del usuario va a contener ahí archivos de usuario. Es el único tipo de ROM que almacenan o puede almacenar archivos de usuario. Y pues, si bien se desarrolló hace mucho tiempo, así en uso masivo, en el mundo no tiene más de, 18 años. ¿Sí? No tiene más de 18 años este tipo de memorias flash, ¿no? Flash ROM, ojo, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de ROM, por lo general nos estamos refiriendo a estas, ¿no? Al flash ROM, pero ya les digo que por ahí si lo quieres, digamos, ante una respuesta de alguna pregunta como ¿qué almacenan las memorias ROM? Pues depende, ¿no? Entre las memorias borrables hay tres. Las EPROM y las EEPROM almacenan al firmware del computador, llámese BIOS o CMOS-setup. En otro subgrupo de las memorias borrables es la flash ROM. La flash ROM almacena datos de usuario, ¿no? Es el pendrive que tú tienes. Es un tipo de memoria ROM también, ¿no? Muy bien. Y están las memorias no permanentes o no borrables, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a esta que es un tipo de memoria PROM, no es EPROM, y al no ser E, ¿qué decimos al no ser E? A ver, alguien que me comente. La PROM era la PROM era Programmable Read Only Memory, ¿no? Y la PROM es Programmable Read Only Memory. O sea, estas memorias son Programmable Read Only Memory. Estas son Erasable, ¿no? Programmable ROM Only Memory. O sea, memoria ROM programable eléctricamente. Y estas son memorias ROM programables nada más. Quiere decir que se programan una vez y ya no más, no se puede actualizar, no se puede volver a programar ni nada, ¿no? Son permanentes. Y hay otras que son las mask ROM, son memorias también permanentes, ¿no? Los super multigrabadores, por ejemplo, traen este chip, mask ROM, ¿no? Mask ROM. Es un tipo de memoria ROM que enmascara, ¿no? Se refiere a partes de un circuito integrado que en realidad te sirve como procesador, te procesa. ¿Sí? ¿Y por qué procesa? Porque, bueno, en este caso, en el caso del super multigrabador, ¿no? Te procesa cómo, digamos, va a girar el motor para que abra la bandeja, cómo va a grabar el láser, en el caso de los super multi que quieres grabar, de repente quieres grabar en un DVD, entonces todo eso te va controlando las más ROM. No interviene mucho, no es recomendable entrar mucho a detalle a ver este tipo de ROMs, pero solamente de mencionarlo, ¿no? Los equipos biomédicos, por ejemplo, tienen memorias PROM, ¿no? Más ROM también tienen, ¿no? Por ejemplo, un tomógrafo, ¿no? Un ecógrafo tiene memorias más ROM y PROM también. No se pueden modificar, casi no se actualizan. Tienen memorias EEPROM también, EEPROM, sí. Podrían tener, de hecho los tienen, pero también tienen los otros tipos de memorias para que agilicen los mecanismos de estos equipos, ¿no?
A ver, ¿se entendió o no se entendió? ¿A nosotros qué nos interesa? A nosotros nos interesan este grupo, pues no el lado izquierdo, digamos, ¿no? Todo este grupo del lado izquierdo. ¿Ok? ¿Preguntas? Profesor, una pregunta. ¿Dónde dijo que te podía encontrar una memoria PROM? Una memoria ROM, si tienes un pendrive como este, pues esa es una memoria ROM de tipo flash. ¿Sí? No, la memoria ROM PROM, profesor. Ah, las PROM en los equipos biomédicos, ¿no? Como un tomógrafo, un ecógrafo, un dispositivo para que te hagan una resonancia magnética, ¿no? Ahí encontramos memorias PROM. En computadores muy antiguos también encontrábamos memoria PROM. Ya en computadoras actuales ya no encontramos memorias PROM. ¿Ok? ¿Preguntas? En la placa madre, a ver, voy a ver si puedo anclar mi video. Ustedes también anclen mi video, si es que estoy compartiendo mi video. A ver, voy a tratar de anclarlo. Observen. Acá tengo una placa madre. Y esta es una memoria ROM. La de acá. ¿Se ve o no? Coméntenme. Sí, profesor, sí se ve. Sí, se va. Entonces, esa es una memoria ROM. Sí, profesor, sí se A ve. ver, les voy a decir, será, a ver, vamos a señalar, ¿ya? ¿Será esta? ¿De este tipo de ROM? No, ¿Será esta? No. sí, ¿Esta? sí. No, A ver, no, les muestro de No, nuevo, no. ¿ya? la otra, No. la derecha. Mira, esta, esta. A ver, ¿será esta? Sí, Kevin, esa, sí. Kevin, coméntanos. Profesor, la vez pasada nos dijo que las memorias ROM de la placa se podían sacar, que eran extraíbles, pero parece que en la placa que nos está mostrando está soldado a la placa o estoy Sí, viendo mal. sí. Estas memorias, no es que les dije que se podían sacar, les dije de que en algunos casos son extraíbles y en otros no. En este caso, por ejemplo, de este tipo, que son memorias RAM Dual Insert Package, ¿no? Así se denomina, se pueden sacar, ¿no? Y en estos casos también se pueden sacar, pero se pueden desoldar, no se desueldan. Y se sacan y se vuelven a poner, ¿no? En caso fallen, o se dañen, o se cortocircuiten, se quemen, se carbonicen, que sucedería muy poco, podrías reemplazarlo y pues le desueldas y lo vuelves a soldar. ¿Sí? Si esta memoria se entra en corto, digamos, se carboniza, pues ya no funciona el computador. Recuerda que acá que está almacenado, ¿qué almacena ahí? El firmware. El firmware. Firmware. Y el firmware es el BIOS. Y si no tienes BIOS, ya ahí ya como que ya perdiste el computador si no tienes BIOS. Porque el BIOS es el que te indica cuánto de memoria tienes, qué memoria tienes, cuánto de disco duro, qué procesador tienes, qué más te indica, la fecha, la hora, parámetros como que cuánto, en el caso tengas tarjeta gráfica integrada, cuánto de la memoria RAM le vas a reservar para que la gráfica integrada trabaje, cómo va a arrancar tu computador, desde qué dispositivo, si el arranque que va a hacer, arranque se supone es la carga del sistema operativo, si el arranque que va a ser en modo tradicional o va a ser rápido,
Si va a ser en modo rápido, se le llama UEFI, ¿sí? Boot UEFI se llama. Entonces, si es UEFI o no es UEFI, lo vas a configurar en el BIOS, ¿no? Esos parámetros principales, ¿ya? Esos parámetros principales. Entonces, si no hay BIOS, pues ya no puedes trabajar con el computador porque no sabría todo lo que te estoy mencionando, esos 8 parámetros principales no los tendría, por ende no podría trabajar tu computador para nada, ¿no? Entonces el BIOS es importantísimo y si tú haces alguna manipulación indebida en el BIOS, puede ser de que no se dañe tu computador, pero no pueda arrancar el sistema operativo. Por suerte, los BIOS tienen una opción que dice devolver estados de fábrica y pues si lo devuelves al estado de fábrica ya el computador va a trabajar normal, ¿ya? Chicos, hoy día les quiero pedir algo, ojalá puedan acceder, ¿no? Voy a trabajar de corrido, ¿sí? Y vamos a salir antes, ¿ya? ¿Les parece? Coméntenme. Sí, profesor. Sí, profesor, está bien. Sí, profesor. Está bien, está bien. Ya, por esta vez, por favor. Esta vez vamos a trabajar de corrido y antes, ¿no? Y para los que sí necesitan, porque de repente están agotados y necesitan receso, pueden salir a receso, sus 15 minutos, vuelven, y esos 15 minutos del que de repente se perdieron, por favor, yo les sugiero de que vean el vídeo, pues, ¿no? Grabado, ¿ya? Por favor, solo por esta vez. Entonces, a ver, ya. ¿Qué puedo configurar en el CMOS Setup? Aquí les he puesto el idioma, la fecha y la hora, el sistema de arranque, la clave para el disco duro, clave para el BIOS, si es UEFI o, no, o es EFI o es el tipo tradicional de arranque, la asignación de RAM para el chip de video, etcétera, 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 etcétera. No podríamos terminar todos los parámetros, pero básicamente son estos, los básicos. Y los que les he mencionado de repente antes, también traten de agregarles a esta lista, son los parámetros básicos que tú puedes configurar. ¿Ok? Estos firmware, les decía, el firmware se pueden actualizar. ¿Con qué se actualizan estos firmware? Con, por ejemplo, dependiendo de las marcas, hay un programa que se llama WinBIOS para actualizar este firmware que contiene este chip ROM. Hay el programa QFlash, el BIOS Agent Plus, el UEFI WinFlash, el HP Support Assistant, ¿no? Dependiendo de la marca, vas a tener que elegir un programa. No es que, por ejemplo, yo tenga una máquina Lenovo y use el HP Support Assistant. No puedes actualizar con el HP Support Assistant a un sistema básico de entrada y salida de la marca Lenovo. Pero si es HP, probablemente sí, ¿no? Entonces, dependiendo de tu computador, ya sea laptop o PC, si es PC, va a depender de la placa madre, de esta. Dependerá qué marca es, qué modelo, y allí cuando buscas los controladores, te va a indicar, para actualizar el BIOS necesitas este firmware, y te va a decir, para grabar este firmware en el BIOS, en el, digamos, en la memoria ROM, necesitas este programa, este software, y te va a dar cualquiera de estos software que estás acá observando aquí en la parte inferior. A ver, voy a desanclar, ¿no? Estos programas, estos programitas que están acá. Te va a indicar cualquiera de estos, ¿no? U otro de repente, porque los hay más programas. Coméntame, a ver, ¿alguien quería participar? Rafael. Profe, la actualización de la BIOS depende mucho del sistema operativo. ¿Hay sistema operativo que lo actualiza automáticamente o siempre va a ser manual la actualización? La actualización del BIOS siempre es no manual, es mediante un programa, les repito, ¿no? Mediante cualquiera de estos programas u otro similar. Estos programas que estás viendo acá, ¿sí?
¿Los ves o no? WinBIOS, QFlash, BIOS Agent, UEFI WinFlash, HP Support. ¿Los ves? Coméntame. Sí, le dije manual por un término corto, pero ya sé que es una interfaz, pues, no, mediante un programa. Ajá, Pero no es entonces según el sistema operativo. a ver, dependiendo del sistema operativo también va a haber dos programas, ¿no? Por ejemplo, para los sistemas operativos de Microsoft puede haber dos WinBIOS. Un WinBIOS para DOS, que es cuando trabajas en su sistema operativo en modo texto, para decirlo de algún modo, o en modo gráfico, que es el Windows. Entonces te dará dos programas, ¿no? Dos programas. El WinBIOS para DOS y el WinBIOS para Windows, ¿no? Y también a veces hay el WinBIOS para Linux, si tienes sistema operativo Linux, ¿ya? Pero el sistema operativo como administrador de por sí no lo vas a encontrar, o sea, no puedes actualizar desde Windows sin tener ningún programa. No sé si eso se entendió, coméntame. Sí, profe, entendí. ¿Me dan un segundo, por favor? Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Entonces, ¿con qué programa se actualiza el BIOS? Pues hay varios programas, ¿no? Son programas de actualización del firmware, se dice. Cada marca tiene un programa específico. Ahí les he listado 5 programas que en mi caso particular yo uso para actualizar los diferentes BIOS dependiendo de la marca, ¿no? Entonces ahí te va a indicar, no es muy complejo, ¿sí? Sino que a veces cuando vemos firmware, BIOS, no lo sabemos, pero te va a indicar, este es el firmware y con este programa lo puedes actualizar. Lo que sí tienes que saber es que es un tanto, a ver, hay que tener mucho cuidado al actualizar los sistemas básicos de entrada y salida, o sea, el firmware. ¿Por qué? Imagínate que tu laptop no tenga una batería adecuada, no esté cargada, o imagínate de que estás en un PC. Entonces estás actualizando y la actualización demora más o menos, dependiendo, puede demorar entre 3 a 5 minutos. Imagínate que empezaste, estás en el minuto y medio, ¿no? Y se te va la luz. Wow, si se te va la luz y estás en la mitad, o sea, está borrando y actualizando la mitad, en muchos casos, ¿no? Ese computador, pues lógicamente se apaga, ¿no? Porque ya no hay suministro eléctrico, y al momento de que llega la luz y tú quieres volver a encenderlo, lo que va a pasar es de que no va a encender. ¿Por qué no encenderá? Coménteme. Porque no se ha completado, digamos, la instalación de la nueva BIOS. Ya, No va a saber qué secuencia de arranque y cómo iniciar la computadora. claro, no va a identificar qué dispositivos tienes para empezar. Y si no tienes, ya no detecta qué dispositivos tienes, pues ya estamos fritos. El computador no va a poder arrancar, es más, ni siquiera va a salir alguna letra, porque esas letras que aparecen al inicio, o ese logotipo que aparece al inicio en muchos computadores que te dice Lenovo, HP, o Asus, o MSI, clase militar, te dicen las MSI, esos logotipos grandes no te van a mostrar ya, nada, no te van a mostrar nada, se va a quedar, va a empezar a girar el ventilador, pero el computador se queda ahí, ¿sí? Se queda ahí, simplemente no te muestra nada, se queda en negro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que has estado actualizando el BIOS, ¿sí? Y no se ha completado. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Esa es una buena pregunta, Anthony. Y en esos casos, ¿qué puedo hacer? En esos casos, puedes hacer lo siguiente. En esos casos, a ver, ¿qué puedes hacer? Esto de acá, mira, presta mucha atención. Tienes que tener un regrabador de BIOS como este. ¿Sí? A ver, tienes que tener un regrabador de BIOS como este de acá. A ver, voy a anotar acá nomás, como esto. Esta cajita, en otras palabras. Esta cajita tienes que tener. ¿Sí? Y en estas plaquitas, tú vas a soldar esto. Por ejemplo, normalmente ahora tienen este tipo de ROM. La memoria ROM la vas a desoldar y la vas a soldar acá. ¿Estás viendo esta parte? A ver, coméntame. Si se mueve. Sí, profesor. Voy a hacer un poquito, ¿ya? Para que veas. A ver, ahí. Mira, esta memoria ROM, donde está mi manito, lo vas a desoldar y lo vas a soldar probablemente, a ver, en este caso no está especificado, ahí acá. Lo vas a soldar acá. ¿Sí? Lo vas a soldar acá. ¿Sí? Y detrás de esto hay unos pines que tú lo vas a poner acá. Vas a bajar esta palanquita y con un programa vas a conseguirte el firmware del fabricante y con un programa, ya no es ninguno de los programas que te he indicado, es un programa propio de este regrabador. Con ese programa lo vas a regrabar, ¿no? Vas a levantar la palanquita, vas a sacar esta placa, lo vas a desoldar y lo vas a volver a soldar acá. Lo sueldas y voilà, ya nuevamente ya tu computador puede trabajar, ¿sí? Puede trabajar de manera normal. Tendrías que comprar este regrabador, ¿no? No sé si yo lo tengo a la mano, si lo tengo a la mano ahorita les muestro, déjenme ver. Bueno, aquí lo tengo. Y justo es el mismo, me parece. Miren, con este regrabador. Este tiene un cable USB, que es el cable de la impresora. Va al computador, arrancas el programa, lo regrabas, le desueldas, vuelves a soldar a la placa y ya. Es un proceso, si tienes experiencia, lo haces en 30 minutos, todo. Y ya puedes trabajar nuevamente. ¿Sí? Entonces, para eso están los regrabadores de BIOS. ¿Se entendió eso o no? A la pregunta que me hicieron. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, no es que se dañen, ¿no? Pero hay muchas computadoras que ya se dañan o de repente el técnico no sabe hacerlo, ni siquiera tiene el concepto y dicen, no, ya su computadora ya no sirve. A veces nos traen, uso este regrabador, lo regrabo el BIOS, lo vuelvo a soldar y ya el computador funciona nuevamente. No es que no servía, ¿sí? Entonces, hay que por lo menos tener el concepto y saber quién lo puede hacer si es que de repente no lo aprendemos, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Profesor, y si lo sueldo de manera incorrecta, pues ya la placa ya no vale, ¿verdad? No, O tampoco. podría comprar otro BIOS. No, si lo sueldas de manera incorrecta, O sueldo en vez de se quita un alambrecito. ¿Qué puedo hacer en esos momentos? ya, miren, si por ejemplo esto, vamos a ver nuevamente, voy a ampliar nuevamente, a ver, suponiendo este chip, lo quité y lo sueldo de manera incorrecta, pues no deberías, porque este puntito de acá, para empezar, es el pin número 1, y en las boards acá te van a mostrar un 1 o un puntito en las mainboards.
que te indican también que este lado es el pin 1. ¿Por qué? Porque este agujerito a bajo relieve me indica que es el pin número 1. ¿Ok? No tendrías por qué soldarlo al revés. Y en estos BIOS extraíbles, que es más fácil, y que incluso entran directo acá, mira, bien, entran directo acá, que es más fácil, pero solamente en placas madres de PC los encuentras de este tipo, y en algunas, porque en la mayoría están estas ROM extraíbles, estas memorias ROM extraíbles, ¿qué haces? Este te indica el pin 1 también, este agujerito, o esta muesca, te indica el pin 1. Entonces, si este es el pin 1, ¿sí? Acá en la placa tienes que buscar el 1. 1 con 1, debe coincidir, no tienes por qué ponerlo al revés. Si en este caso estas las pones al revés y enciendes el computador, esto sí se puede carbonizar. Pero en el caso de estas, si los conectas al revés, en muchos casos no te va a pasar nada. Simplemente no arranca el computador. Volteas, como se dice, uy, me olvidé, el profesor dijo de que acá tenía que buscar el 1 y este es el 1, tiene que coincidir 1 con 1. Y yo le he puesto al revés. Entonces lo desueldas de nuevo, lo vuelves a soldar y va a trabajar normal, ¿sí? En la mayoría de casos. Sin embargo, en otros casos podría dañarse también, pero es poco probable. Coméntanos, Mac. Profesor, ¿la memoria ROM da unos síntomas previos a antes de que se malogre o simplemente se malogra de un día para otro y ya? Son componentes electrónicos que suelen dañarse de manera intempestiva, no te avisan, ¿no? A veces porque no le dan mantenimiento, acá se pone la tierra, por ahí por alguna razón, el clima, factor climático, esto se humedece y hace corto con este pin, por decirlo de alguna manera, ¿no? U otros, y ahí sí esto se quema, pues, ¿no? Ahí suele quemarse esto. Ahí hay que reemplazarlo, buscar. Ahí es un poco más complejo porque hay que buscar el mismo tipo de BIOS, regrabarlo, ¿no? Tiene que ser el mismo modelo porque algunas placas no te permiten otro modelo, ¿no? Y por eso, por ejemplo, yo guardo estas placas que a veces están dañadas, ¿ya? Las guardo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, me sirve el BIOS, me sirven otros componentes para otras placas similares o iguales, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta. Coméntame. Comentario. No te avisa, les dije. ¿Ninguno? ¿Continuamos? Ninguno, profesor. Ok. Miren, acá tenemos un modelo de CMOS setup de una máquina Lenovo V310 14 ISK. Y a ver la serie. Ah, ya, acá está la serie, ¿eh? Es una LR 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, no. Normalmente acá dice LR 1, 2, 3, 4, 5, 6 porque es un emulador. Sin embargo, una serie correcta sería LR097DSR, por ejemplo. Esta es una serie original de una máquina, ¿no? Pero el emulador te pone así. Así como hay emuladores de máquinas virtuales para emular cómo instalar un sistema operativo, ¿no? También hay emuladores de BIOS al cual vamos a ingresar de acá. Pero para eso tienes que estar fundamentado en teoría. Es lo que te estoy explicando. Lo que te quiero comentar también es de que en el BIOS, en el sistema básico de entrada y salida que estamos viendo acá, que es un Phoenix Secure Core, ¿no? ¿Por qué? Porque lo desarrolla la compañía Phoenix. Y Secure Core es como su nombre del programa, ¿no? Cada compañía le pone un nombre. Por ejemplo, AMI, ¿no? Usa el Aptio V. Phoenix
Puede tener el Secure Core, que es este caso, ¿no? O también puede tener el Secure Core Technology Setup, ¿no? Así se llama, Secure Core Technology Setup. Eso es Phoenix. Pero ¿esta marca qué es? A ver, ¿qué marca es esta computadora por el BIOS? Lenovo. Lenovo. Es No. Lenovo. Pero estás viendo de que está usando un BIOS Lenovo. No, es un BIOS Phoenix. Secure Es Core. un BIOS Phoenix, ¿no? Es un BIOS Phoenix. Ahora, pero habrá BIOS Lenovo también. Se llama Lenovo Setup Utilities. O sea, algunas computadoras vienen no con BIOS Phoenix, sino con BIOS de marca Lenovo. O sea, Lenovo mismo se supone que los desarrolla, porque estos son firmwares, ¿no? Firmwares, o sea, programas de configuración que se puede desarrollar. Los programadores podemos desarrollar este tipo de programas de sistemas básicos de entrada y salida. ¿Ok? Ahora, lo que quiero llegar, que recuerda que te dije que en estos programas tú podías configurar, y configurar es cambiar, hacer cambios, ¿no? Elegir de una lista de opciones, elegir la que más te gusta. Por ejemplo, tu deporte favorito, y te ponen fútbol, básquet, vóley, natación, ajedrez. ¿Qué elegirías? A ver, levántame la mano, si elegirías uno de la lista. O agregamos alguno. Ajedrez. Ya, por ejemplo, Renzo, ajedrez. Ok, ya eligió ajedrez. Podríamos decir, ya, Renzo ha configurado como su deporte favorito a ajedrez. Entonces, cuando hablamos de configurar, hablamos de elegir una opción de un conjunto de opciones. De repente muchos dirán, profe, pero no he puesto rugby, a mí me gusta el rugby. Ya, muy bien. Entonces agreguémosle rugby, ¿no? Ahora, ¿cuál quieres? Y alguien seleccionará rugby. Ya. Como deporte favorito ha elegido el rugby, ¿no? Ha configurado su deporte favorito como rugby. Así se indica. Igualito es acá. Pero acá no te va a decir pues, cuál es tu deporte favorito. Te va a dar otras opciones que tienes que ir conociendo. Y las más básicas yo te voy a explicar. ¿No? Yo te voy a explicar las más básicas. ¿Ok? Pero el resto ya tendrás que irlas conociendo. ¿No? Pero a lo que quería llegar, y hasta ahora no llego, es de que no solamente vas a elegir la configuración, también puedes simplemente observar la configuración, como es este primer caso de esta pestaña que se llama Information o Información. En esta pestaña, Information o Información, nos dice que el nombre del producto, o sea, el producto que tenemos es una Lenovo V310 14ISK. ¿No? Ahora, si es Lenovo V310 14ISK, ¿se tratará de una laptop o se tratará de una computadora personal de sobremesa? Laptop, profesor. Si no tengo idea, la puedo googlear y te vas a dar cuenta que es una laptop. ¿Sí? Si no tengo idea, lo googleo y me voy a dar cuenta que es una laptop. Te da la versión del BIOS, porque recuerdan, ¿por qué habrá versiones de BIOS? Yo les dije. ¿Por qué habrá versiones de BIOS antiguas, más modernas y ya mucho más modernas? Porque se actualiza, profesor. Claro, todo software que tiene versiones quiere decir de que se puede actualizar. O estás pensando en crear una actualización o ya tienes la actualización. Por eso hay versiones. ¿Y acá qué me está mostrando? Por ejemplo, en este BIOS. ¿Esto qué será? La serie del equipo. La serie del equipo. Entonces, en estos BIOS te muestra la serie del computador. Y Windows tiene un comando para sacar la serie del computador, por si acaso.
En este caso es de la placa madre, ¿no? Porque ahí está. En la placa madre está esto. Tiene un comando. De repente lo ven en sistemas operativos. Y si nos da tiempo, también nosotros podemos reforzar un poquito esos comandos. Acá, por ejemplo, tenemos el número UID, tenemos qué microprocesador soporta, qué microprocesador tiene esta máquina. ¿Un AMD será? Intel Intel Celeron. Celeron de 1.6. Ajá, es un Intel Celeron. ¿De qué generación? Tercera. Tercera generación. Era. Gama. ¿Será Gama gama buena, alta. Alta. Gama alta? Tiempo, ¿no? Recuerdan que ahorita hay 12ava, pero en su tiempo, este BIOS de esta máquina fue alta. ¿Cuánto de memoria RAM tiene? 4 GB. 4 GB. En este tipo de programas de configuración, en la primera pestaña siempre ves la parte informativa. Te informa sobre el computador, en otras palabras. Y ahora quiero preguntarles algo, ¿no? Acá me dice que la memoria RAM es de 4 GB. O sea, el módulo de RAM que tiene es de 4 GB. Bueno, esto no es una RAM de laptop, ¿no? Esto es de PC, pero imagínate que fuera una RAM de laptop. Ahora, ¿cómo es que sabe que es de 4 GB? ¿Por qué? Coméntame. Porque la memoria trae un chip que ya me olvidé su nombre, pero ahí trae y hace que la BIOS lo reconozca. ¿Dónde está? En el centro. Centro. ¿Qué es este, verdad? Ajá. Se llama, este chip es el chip SPD Ahí está ese. y acá está guardada los datos de todo este módulo. Entonces, este almacena esos datos y el BIOS, el sistema básico, simplemente va, atrapa esos datos y los trae acá a su interfaz. Y por eso tiene los datos. Igualito, el microprocesador también tiene igual. Tiene ahí un integrado pequeñito, microscópico, y ahí están sus datos. Y de ahí los jala. Y va jalando y por eso te muestra lo más básico. Tampoco es que sepa detalle, ¿no? Sepa, digo, el computador no sabe nada. Saber es entre comillas, ¿no? Simplemente va trayendo los datos. Que está grabado. ¿No? ¿Ok? Entonces, hay diversas marcas y estas marcas tienen algo así como modelos o submarcas de BIOS, ¿no? Y estos son los que van a aparecer acá. ¿Cuál de todos estos apareció en la Lenovo? Miren, les decía que estas marcas aparecen acá. Mira acá en la diapo. Acá. ¿Cuál de estas marcas? ¿Sí? ¿Cuál de estas marcas de acá? Estas marcas, les repito, aparecen acá. Phonics. ¿Cuál de El todas Phonics. El Phonics. Secure Core. el Secure Core, ¿no? Secure Core. Secure Core. ¿De qué? ¿De la compañía Lenovo? No, de Phoenix. De la compañía Phonics. Entonces, ¿quién le desarrolla su firmware a Lenovo? Para este modelo, ¿eh? Porque Lenovo es como cualquiera, ¿no? O sea, oferta y demanda. Oye, comunica, AMI, ¿puedes desarrollarme el BIOS para esta máquina? AMI le dice, sí, ¿cuánto? Bueno, te cobro $50,000. Más, no, $500,000 le cobrará, pues. $500,000 te cobra de dólares. Entonces dirá, bueno, a ver, voy a ver. Y se va a Phonics. Phonics, ¿puedes desarrollarme el firmware para esta máquina? Claro que sí. ¿Cuánto me cobras? Bueno, yo te cobro $450,000 para las máquinas que quieras, los modelos que tú deseas. No te voy a cobrar por licencia. Ya, bueno, hagamos trato, listo. Quiero así, así, ya, listo. Tú eres el especialista, hazlo. Y le fabrica, ¿no? ¿Qué pasa?
suponiendo, estoy especulando, estos dos, que son los mayores fabricantes, desarrolladores de BIOS, de repente dicen, oye, mira, pucha, que Lenovo, ¿no? Porque esto funciona así, la vez pasada te cotizó a ti, me cotizó a mí, por ahí, bueno, vamos a hacer trato, hicimos trato, qué sé yo. Bueno, hay que cerrarlos en $500,000 los dos. Trato, listo. Y si no, que recurran a otros, pues que tienen menos experiencia que nosotros, porque somos los dos más grandes. Entonces, ¿qué pasa acá? Imagínate que se van y dicen, bueno, no, $500,000. Acá también, $500,000. Ah, bueno, Lenovo consulta con sus desarrolladores. A ver, los de sistemas, ¿pueden desarrollar esto? ¿Un firmware para nuestra máquina? Claro, nos va a tomar tanto. ¿Cuánto va a costar? Bueno, a ver, el de sistemas hará un presupuesto y dirá de repente, ¿no? Bueno, nos va a costar $380,000. Ya adelante, vamos, hay que hacerlo. ¿En qué tiempo? En tanto tiempo. Y lo hacen. Por eso Lenovo también tiene su propio firmware. ¿Sí? Últimamente sacaron su propio firmware. Antes no tenía, antes simplemente estos eran los reyes. AMI, Phonics, eran los reyes de desarrollando programas de configuración. ¿Se entendió eso o no? Coméntame. Intel también fabrica, MSI también, Gigabyte también a veces fabrica sus BIOS, ¿no? Su propia BIOS. Pero en la mayoría de casos le va a pedir a AMI y a Phonics, ¿no? A American Megatrends International y a Phonics, ¿no? American es justamente AMI. AMI es American, ¿no? Y me está diciendo American. Este es American Megatrends International. Y este es Phonics, ¿no? Son los dos fabricantes de desarrolladores, se dice, no fabrican, desarrolladores de BIOS más grandes del mundo. Acá vemos una BIOS de interfaz con interfaz gráfica. O sea, lo mismo, pero con interfaz gráfica. Ahora coméntenme, ¿por qué se les habrá ocurrido en el año 94, a inicio de los 90, realizar BIOS con interfaz gráfica? Coméntame. Para diferenciar mejor Diferenciar mejor que... las configuraciones que trae el BIOS. Ajá. No, podríamos decir como que para hacerlo más amigable, con una interfaz. O sea, la interfaz es lo que tú ves, ¿sí? Cómo se te presenta el programa, en este caso el firmware. Este firmware tiene una interfaz muy, muy amigable, ¿o no? ¿O no Sí, lo creen así? sí. Por ejemplo, en Color Set, ¿qué podrás cambiar? Una utilidad, dice que es. Un color ¿De qué? puede ser del BIOS, un color de la interfaz. De la interfaz gráfica, ¿no? El color. Normalmente tenía en plomo, celeste o púrpura, ¿no? Tenían esos colores. Y negro, totalmente negro también tenía, ¿no? En Auto IDE, ¿recuerdas cuando te mostré un dispositivo IDE? ¿Sí? Los IDEs son un poco complicados de configurar a veces, ¿no? Tenías que llampearlo. En Auto IDE te reconocía automáticamente. No necesitabas ponerle, por ejemplo, si tenías un disco duro IDE antes, tú tenías que configurarle cuántos sectores tiene, cuántos cabezales tiene, cuántos cilindros tiene, ¿no? Y te hacía un cálculo el programa de configuración y te decía, ya, tu disco es de 80 gigas, ¿no? Que era lo máximo, hasta 120 habían cuando habían estas BIOS. O de 40 gigas, era el tradicional era de 40 gigas, ¿no? Después algo más pequeño era de 20 gigas. Ahora un pendrive es de 32 gigas, ¿no? Mucho más grande que un disco duro antiguo. Entonces, en Auto IDE, tú no necesitabas ponerle cuántos cabezales tiene, que cuántos sectores tiene, cuántos cilindros tiene. No tenías que por qué ponerle, ni estar viendo en el disco.
¿Qué hacías? Hacías doble clic en AutoIDE y solito lo buscaba. Tantos sectores, tantos cabezales, tantos cilindros. El disco es de esta capacidad. Te configuraba. Rapidito. Entonces te facilitaba la configuración. Y aparte, por los dibujitos, tú podías identificar a qué opción estabas ingresando. Más aún, pues, si sabías inglés. Si no sabías inglés, se te hacía un poco dificultoso, podías de repente buscar un diccionario porque ni siquiera había muy bien la internet, no era tan fluida y no había tantos traductores. O te bajabas un programa de traducción también, ¿no? No habían traductores en línea como los hay ahora, que es mucho más fácil. Pero podías intuir. Por ejemplo, acá, ¿qué dibujito es este? ¿Qué dibujito crees que sea? ¿A qué se asemeja? Míralo. ¿Conejo? Un conejo, parece, Conejo. ¿no? ¿Y qué dice acá? Optimal. Óptimo. ¿Y traduciendo qué será? Óptimo. Óptimo. Entonces, si quieres parámetros óptimos, mejor dicho, ¿para qué serán esos parámetros óptimos? Si es un conejo, una liebre. Para agilizar. Agilizar, porque las liebres se caracterizan por ser rápidas. Entonces, si tú le pones optimal, el computador cogía los parámetros óptimos y se agilizaba. Por ejemplo, ¿qué activaba? El triad, o sea, los hilos del microprocesador. ¿Sí? Los activaba. Había arquitectura, por ejemplo, MMX, la arquitectura Multimedia Extension, activaba esa tecnología, ¿no? Que lo podías hacer mediante BIOS, ¿no? Ahorita hay muchas más tecnologías, por eso los BIOS tienen más opciones, pero estos activaban los de fábrica. Era más simple porque agarrabas el mouse, doble clic y ya estaba. ¿Qué pasaba si tú habías desconfigurado la máquina y decías, uy, quisiera dejarlo como cuando me vendieron? ¿A qué opción entrarías? Original. A Original. En Original devolvías los parámetros originales, a los de fábrica. ¿Ven? Es pues intuitivo, ¿sí? Y por eso nacieron los sistemas básicos de entrada y salida, digamos, con interfaz gráfica. ¿Quién lo desarrolló y quién dijo, hay que ponerle BIOS? ¿Quién dijo? Este señor, ¿sí? Este señor. Este señor se llama Gary Arlen Kildall. Gary Arlen fue el creador del sistema operativo CP/M, ¿sí? Que luego se actualizó a DOS, Doctor DOS. ¿Sí? Y posteriormente se hizo un sistema operativo en modo gráfico, como es, digamos, como ahora es el Windows, por ejemplo. Como ahora es el Windows. Pero todo viene de ahí, ¿no? Este era un excelente programador. Programaba 50 veces mejor que Bill Gates. Pero Bill Gates, en alguna situación, lo recomienda este señor, a Gary Arlen Kildall. Lo recomienda, le dice, IBM, ¿tú quieres un sistema operativo para tu máquina que has fabricado? Yo te recomiendo a Gary, vive en tal lugar. Allá, perfecto. Bill, le dicen. Y a Bill le hacen firmar un documento de confidencialidad, ¿no? Porque ellos así trabajan, confidencial. Ya, me estás dando este dato, pero ese dato tiene que ser confidencial, ¿no? Claro que después de muchos años sale a la luz. Perfecto, dice Bill. Ok. Firma y se gana pues una platita, solo por dar el dato. Entonces lo buscan a Gary, encuentran a su señora y le dicen, señora, mira, buscamos a su esposo que es programador y queremos que nos desarrolle un sistema operativo para nuestra máquina.
Y la señora le dice, bueno, no está, ahorita se ha ido a volar uno de sus aviones. Y ya, pues no está Gary. Pero yo le digo, pero señora, fírmeme este contrato de confidencialidad, de que usted no va a hablar, que nosotros hemos venido a buscarle para que él nos desarrolle, ¿no? Porque eran unas compañías grandes en ese entonces, no estamos hablando de a mediados de los 70, de los años 70, de 1970. Entonces sucede que la señora pues dice, ¿por qué voy a firmar, no? Ustedes que son, me refiero a las chicas, fueran esposas, ¿qué dirían? ¿Ya lo firmo? Son más suspicaces, ¿verdad? Son más inteligentes, dicen, ¿pero por qué voy a firmar? No, no, no. Dicen, entre esos dicen, no, no voy a firmar nada. No firman, entonces se van y algo así como que vuelven y dicen, ¿sabes qué? No le encontramos, mira, encontramos a su esposa, pero ahora no sabemos si qué va a decir, de repente lo va a publicar, que estamos buscando a su esposo para que nos, no sé, que nos desarrolle el sistema operativo. Entonces le dice Bill Gates, Bill en los negocios, dicen, oye, pero ya que no has encontrado a Gary, no sé, de repente no te quiere desarrollar, bueno, estoy especulando lo que le puede haber dicho, pero yo te puedo desarrollar también. Yo tengo mi compañía, Microsoft. Si quieres, yo te desarrollo. Y Microsoft era así como ahorita donde estoy, en una pequeña oficina donde estoy ahorita yo, sentado, ¿no? Ese era Microsoft. Tenían un computador y con Allen, que era su amigo, ahí trataban de desarrollar programas, ¿no? Entonces como que lo organizan un poco mejor y dicen, ¿qué sí, Bill? Claro, sí, yo también te lo puedo hacer, sino que te recomendé a Gary porque de repente, no sé qué le habrá dicho, ¿no? De repente yo te iba a pedir mucho, pero bueno, te lo desarrollé, ya listo, firmaron, ¿no? ¿Y qué hizo Bill Gates? Se fue donde Gary, ya personalmente, y le dice, Gary, te estábamos buscando, hermano. Mira, yo te propongo, quiero tu sistema operativo, pero eso sí me lo vas a vender todo, ¿no? Ya va a ser mío todo el código fuente y todo. Gary, como estaba acostumbrado a vender sus sistemas operativos, porque ya los había vendido, Gary en ese entonces era millonario, le dice, bueno, Bill, ya pues te vendo y trata de desarrollarlo más. Ya le cede el código fuente, ¿no? La licencia completa, y hábilmente Bill Gates le dice, bueno, ahí veme, yo te voy a desarrollar esto, pero eso sí, ¿no? Le dice, pero tú no me vas a pagar por todo lo que te desarrolle, tú me vas a pagar tanto nada más, pero por máquina que use mi sistema operativo. Y a eso Bill le llamó licencia, y hasta ahora funciona. Cada uno, cuando quiere instalar su sistema operativo de Bill Gates, el Windows en este caso, tienes que comprar una licencia para esa máquina, o una licencia también para un conjunto de máquinas, ¿no? Pero se paga por máquina. IBM, que no estaba acostumbrado a eso, le dice, bueno, ya pues porque me parece baratito y si vendo 1000 máquinas te pagaré pues esa cantidad por 1000. Y me parece genial. Y si vendo 10 máquinas, pues te pagaré esa cantidad por 10. Pero Bill Gates ya sabía que esto de las computadoras iba a ir en boga, ¿no? Y no vendieron ni 10 ni 12, ¿no? Fueron miles. Entonces ahí Bill Gates empezó a hacerse millonario con el sistema operativo de Gary Arlen Kildare. Seguramente esto ya les han contado, ¿no? En sistemas operativos, me imagino. Comenten. No. ¿Ya? Entonces a veces no es ser bueno en algo, sino tener esa visión del negocio. ¿Sí? Entonces, pero lo sabemos personas para todo. Habemos personas que digamos, nos sentimos más cómodos trabajando para una empresa, habemos personas que nos sentimos más cómodos teniendo nuestra propia empresa, depende, todo está bien, no es que uno sea mejor que el otro, todo está bien, si te sientes cómodo trabajando por una empresa, pues hazla, si quieres crear tu propia empresa, también lo haces, ¿sí? Y así es, entonces este señor Gary Arlen Kildare fue el que dijo, hay que ponerle BIOS
y es el que ayudó e ideó el sistema, la interfaz gráfica para los BIOS. Sí, ya años después, ¿no? Entonces, así es la historia, chicos. Gracias a él tenemos esto. No confundir con UEFI. Acá todavía el UEFI no existía. Si bien acá está el UEFI, esta interfaz fue la predecesora de UEFI. Y acá sí quiero explicar esto. ¿Qué significa UEFI entonces? UEFI significa Interfaz de Firmware Extensible Unificada. Así como esto, así como esta interfaz, ¿no? Hay una interfaz moderna que se llama UEFI. Acá, así con dibujitos, pero más moderno, ya no esos dibujitos todos feitos, esa liebre que parece no ser liebre, no. Porque antes graficar esa liebre lo tenías que hacer mediante bits. Ahora puedes incluir gráficos completos, diseñados ya. Entonces es más sencillo ahora. Y vamos a reconocer dos, EFI y UEFI. Ambos son lo mismo, solo que UEFI ya viene de una organización que se llama UEFI Organization, organización UEFI. Una especie de unión de varias marcas y que han dicho, ¿sabes qué? Mira, la interfaz gráfica debe ser de esta manera, como para que todos no hagan como quieran, ¿sí? Algo así como que tú ves las casas de hoy en día, hay estilo, ¿cierto? Pero casi todas tienen, por ejemplo, sus columnas, su techo, y después varía un poquito en su modelo, ¿no? El modelito varía un poco, pero cuando tú ingresas, digamos, la parte estructural, no te hablo que la parte del diseño interior, no, la parte estructural es casi igual, tiene 4 paredes, ¿no? O han visto casas con 5 paredes. ¿Es común tener casas de 5 paredes o de 6 paredes? Coméntenme. ¿Me escuchan, chicos? No es común, profesor. Mayormente son cuadrados No es rectangulares. común, ¿verdad? Comúnmente tienes 4 paredes, ¿no? Comúnmente, cuando tú ingresas a una casa, lo primero que ves son 4 paredes o 3 paredes, que es por lo general, ¿no? Sí, cuando vas a una habitación, ¿cuántas paredes tiene? ¿8? ¿5? 4, ¿no? 4. Hay una estructura, ¿cierto? Igualito, se ha unificado ya. Las casas, lo mejor es que tengan 4 paredes. Acá también. O sea, ¿cómo ver la BIOS gráfica? Se ha unificado. Entonces, las mejores marcas han entrado a ese grupo, se han como asociado, y se llama UEFI-ORG, digamos, pero es un organismo. Y ese organismo los ha hecho como confluir en algo, ponerse de acuerdo en algo. Así va a ser la BIOS gráfica. Entonces, a eso se le llama UEFI. ¿Por qué? Porque anteriormente había la EFI. Y EFI era como interfaz de firmware extensible. Nada más. Pero no era unificada. ¿Por qué? Porque eso lo desarrolló la compañía Intel. E Intel decía, lo que yo digo es... algo así, ¿no? Estoy especulando un poco, pero Intel ponía los parámetros, ¿no? Entonces, ya la mayoría dijo, no, mejor, entonces dijo, por ejemplo, MSI dijo, no, ¿qué? Intel me quiere cobrar caro por su interfaz gráfica. No, yo voy a desarrollar. Se reunió a sus desarrolladores, hicieron su propia interfaz gráfica. ¿Ok? Entonces, Gigabyte hizo lo propio, también tenía su interfaz. Entonces los usuarios, cuando comprábamos una Gigabyte, como que, nos confundíamos. Ahora pasábamos a MSI, esta es otra cosa. Pasábamos a otra, acá está distinto, ¿no? Como que, ¿para qué era la interfaz gráfica inicialmente? ¿Por qué Gary propuso BIOS y una interfaz gráfica? O de ahí se desarrolló la interfaz gráfica. ¿Para qué? ¿Para hacerlo más complejo el configurar o más simple? Más simple. Para hacerlo más simple. Entonces, ya se estaba volviendo mucho más compleja, nos confundía. Entonces, hábilmente esta organización dijo, oye, mírenme, ¿qué tal si nos agrupamos?
hacemos el mismo EFI de Intel, pero nosotros nos unimos todos y todos casi hacemos lo mismo. Claro que tú ponle tu logotipo, no sé, ponle el disco duro como que si estuviera dando vuelta, no sé, alguna cosita, pero las opciones, ¿no? Los parámetros de configuración prácticamente sean lo mismo para todos. Todos haya muy bien hecho, sale bien, ¿no? Entonces, ahora, esta organización que se llama UEFI da los parámetros, ¿no? Da los parámetros como tiene que desarrollarse esta interfaz gráfica del firmware, o sea, del BIOS. Entonces, es como antes, el BIOS está acá, este es el hardware, en el hardware encontramos un chip, ¿no? Que es este, ¿verdad? El que está acá, lo voy a ampliar, ¿ya? Para que lo recuerden. Este chip, en este chip, ¿qué cosas se encuentran? La BIOS. La BIOS, BIOS. el BIOS, ¿no? El BIOS, y el BIOS es un Firmware. firmware. Pero, miren, este firmware, antes lo desarrollaba varias marcas, ¿cierto? Pero Intel introdujo la interfaz gráfica. En realidad no fue Intel, la teoría dice que fue Intel, pero yo ya te estoy demostrando de que antes de Intel, ¿quién había desarrollado ya una BIOS de interfaz gráfica como esta? Y te lo estoy demostrando en el año 94. Arling. ¿Cuál era? Arling. American Megatrends. AMI, American Megatrends. En ese entonces no era, digamos, no se conocía todavía como American Megatrends International, pero ya se estaba pensando en eso, por eso le puso AMI BIOS. American Megatrends International BIOS Input Basic Input Output System Setup. Configuración del sistema básico de entrada y salida de American Megatrends International. ¿No? Ya lo había fabricado antes que Intel, ¿no? Pero la teoría, como siempre, dice, pues no, acomodado a algún gigante de la tecnología que es Intel. Pero Intel sí le puso EFI, eso sí, ¿no? Porque antes solamente era BIOS gráfica, ¿no? Pero es lo mismo, el concepto es el mismo, ¿no? Este EFI es una especie de BIOS gráfica, una interfaz gráfica, es una interfaz así como la que has estado viendo, pero más bonita, ¿no? Y tiene algunas ventajas usar esta interfaz, como un inicio más rápido, discos duros más de 2 terabytes de tamaño, porque los anteriores solamente máximo te soportaban 2 terabytes. Pero así sucedía incluso con el BIOS modo texto, ¿no? Antes te soportaba 40 gigas nada más, luego 80, luego más, luego hasta 500 gigas, luego hasta 1 terabyte, y luego más. Eso iba a seguir avanzando. Pero Intel se atribuye como que, oye, mi EFI trabaja con discos duros de más de 2 teras. Pero eso se veía venir, ¿no? Así sea gráfica o no. Pero bueno, digamos que sí, más de 2 teras. ¿Ok? ¿Qué más? La interfaz gráfica, la capacidad de red, o sea, tú te puedes comunicar con EFI, te puedes comunicar de máquina a máquina, sin entrar al sistema operativo. Con EFI nada más te puedes intercomunicar de máquina a máquina. También si le activas esa opción de EFI. Pero bueno, tiene sus ventajas, digamos, tiene sus ventajas, y luego del EFI, ¿no? De la interfaz que tú lo configuras, ya carga el sistema operativo, ¿no? Se intercomunica. Entonces, si tú quieres iniciar rápido con EFI o con UEFI, ahorita es más UEFI. Si tú quieres iniciar rápido, tendrás que activar el modo de arranque UEFI. Modo de arranque UEFI. Y si es Intel, modo de arranque EFI. EFI. ¿Qué más? También hay otros modos de arranque que ya lo vamos a ver de acá. ¿Ok? Modos de arranque son para que arranque la máquina más veloz o más lenta. Nada más. ¿Ok? Acuérdate de eso, ¿eh? UEFI y EFI. No te puedes olvidar. ¿Ok? Y acá hay algunos ejemplos. Esta es una interfaz de firmware de Intel. Este es EFI. EFI, acuérdate.
¿no? Este es EFI, aunque acá he puesto UEFI, ¿no? En realidad este es EFI nada más. ¿Dónde está? Vamos a ponerle acá. ¿Dónde estás? Este no es unificada, ¿ya? Este solamente es EFI. Aunque estamos tratando de UEFI, este es EFI nada más. Interfaz de firmware extensible. No es unificado, porque este pertenece a Intel, ¿no? Luego, ya está esta sí es UEFI. Este es UEFI. Incluso acá te dice, ve, modo, seleccione el modo de arranque. Select, seleccione. Mode, modo. Boot, acuérdate de eso. Boot, ¿qué cosa es? Arrancar. Seleccione el modo de arranque. ¿Y qué modo está? UEFI. UEFI. UEFI, acuérdate, modo de arranque rápido. UEFI es modo de arranque rápido. Si hubiese acá una opción como BIOS o BIOS, eso es un modo de arranque tradicional. O si hubiese EFI, sería el modo de arranque al estilo Intel. Lo mismo, pero con Intel. ¿Qué más puede haber? Otro puede haber algo así como que un modo de arranque antiguo, algo así como que dice, ¿no? Preestablecido antiguo, algo así. Y acá lo veremos cuando entremos. No recuerdo la terminología exacta que usa, pero es el modo de arranque tradicional, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Y esta qué BIOS es? ¿De qué marca de placa? MSI. De MSI, porque ahí está. ¿Cómo se llama su BIOS? Su interfaz. ClickBIOS. Tiene Versión versiones 4. BIOS, ClickBIOS 2, ClickBIOS 3, ClickBIOS, esta es la 4. Una de las últimas, ¿sí? Ok, miren acá. Y también acá me da su configuración básica, ¿sí? Y acá sí me dice alguna otra configuración. Acá ya puedo elegir. Acá ya puedo elegir. Acá elijo el boot. Boot UEFI. Modo de arranque rápido. Es UEFI, ¿no? O sea, el modo de arranque con interfaz de firmware extensible unificado, ¿no? Con interfaz de firmware extensible unificado. Pero para nosotros el modo de arranque con interfaz de firmware extensible unificada es modo de arranque rápido, ¿no? ¿Por qué arranca rápido? Por lo que te expliqué acá, el BIOS, ¿no? En el chip ROM está el BIOS o el firmware. En el firmware se genera una interfaz gráfica y esa interfaz gráfica tiene algunos parámetros que lo hacen más eficiente. Cuando ya configuraste estos parámetros que lo hacen eficiente, carga el sistema operativo más rápido. Entre muchas cosas, entre tener también un almacenamiento más grande, como les había explicado. Ahora, por ejemplo acá, ¿qué dice? Boot Mode Select. ¿Qué será? ¿Para qué será esta opción? Para seleccionar el modo de arranque. Ajá, y le estamos indicando que el modo de arranque sea UEFI. Rápido. extensible unificado, que para nosotros se traduce como arranque rápido, veloz. Ok, y acá dice Full Screen Logo Display, y este está seleccionado, por eso está pintado de otro color. ¿Para qué será? Seleccionar que el logo esté completo en la pantalla. Ok. ¿Y por qué dirá Enable? Enable quiere decir Habilitado. activado. ¿Cómo? Activado quiere decir. Ajá. Está entonces habilitado, ¿verdad? Está habilitado. Entonces, Full Screen Logo Display, esta opción está habilitada. ¿Qué quiere decir? Que va a mostrar el logotipo de MSI, no esto, no este interfaz, sino algo así como un círculo con una estrella, en la mayoría de casos que tiene esta, y dice clase militar, dice grande. Y lo muestra por unos 2 a 3 segundos. Cuando carga el computador, tú prendes y te muestra MSI. ¿Para qué? De repente, para que te digan, oh, mira, tienes una placa clase militar, hermano. ¿No? Entonces, uy, bro, mira, tienes clase militar, qué genial. ¿No? MSI, buena marca. ¿No? Más que todo para eso, porque eso
te demora ahí para decir que tienes clase militar. Y si tú le pones el disable, quiere decir que lo estás deshabilitando, ¿sí? ¿Aparecerá el logo cuando prendes? No. Si le pones disable, no va a aparecer el logotipo cuando enciendas, ¿no? Entonces, en el BIOS también se configura si va a hacer el display del logotipo de la marca de la placa o no, o de la marca de la máquina también, ¿no? Lenovo también. Cuando cargas tu máquina Lenovo, ¿qué dice? Lenovo. Cuando cargas la máquina HP, ¿qué dice? HP. Y así por el estilo. Cuando cargas una laptop Gigabyte, te sale Gigabyte, ¿no? Entonces, eso, chicos, para eso sirve, ¿ok? ¿Y cómo ingresar al BIOS? Acá te estoy dejando unos simuladores, ¿sí? Que ahorita te los voy a pasar, ¿ya? Y te voy a enseñar a usarlo nada más para que tú investigues, porque acá nos vamos a quedar, ¿ya, chicos? A ver, mira acá. Mira acá. Te lo voy a pasar por el chat. Ok. Vas a entrar, yo también voy a entrar ahorita, ¿ya? Entra a ver a esa interfaz. Esto es un emulador, ¿ya? Esto es un emulador. En la vida real, es que es lo que vamos a practicar nosotros el día miércoles en clase presencial, vamos a entrar. ¿Cómo vamos a entrar? ¿Con qué tecla? Bueno, hay básicamente 3 teclas con las que podrías entrar, pero va a depender de la marca de la placa madre. En este caso, por ejemplo, puedes usar suprimir. Prendes el computador y pulsas suprimir, y te va a entrar, por favor, a este link que te he pasado en el chat del Meet, y vas a entrar algo así como lo que vas a entrar ahorita. Pero atento acá primero. No me da con suprimir, no entra al BIOS con suprimir. Ok, puedes usar la tecla del o delay, que es la misma tecla. No tengo suprimir, pero tengo del. Allá, del, hasta que entre a la interfaz. No da ni con del ni con suprimir. Ah, perfecto. Puedes ponerle F2. F2, hasta que entre al BIOS. ¿Ok? No da con F2. Puedes usar F10. F10, hasta que entre al BIOS. Por lo general van a ser cualquiera de estas 3 teclas. Va a depender de qué, chicos. A ver, ya para irnos. De la marca. De la marca de tu máquina o de la marca de tu placa madre. ¿Sí? Creo que en Lenovo entra con el Sky, creo. En el Lenovo, a ver, Lenovo tiene un botón, ¿sí? Tiene un botón en las laptops Lenovo que se llaman botón Novo, ¿ya? Que se llaman botón Novo. A ver, voy a traer una laptop Lenovo ya que la mencionaron. Bueno, acá no tiene. Qué raro, acá no tiene. Ya, acá sí tiene, pero no tiene. Normalmente las Lenovo están al costadito, tienen un agujerito. Acá no tiene, pero vas a encontrar esto, mira. Vas a encontrar esto. Ya, y con eso terminamos. Vas a encontrar este botoncito. ¿Ves este botoncito? No este que es para encender, no este. Sí, profesor, sí se ve. Ya, sí se ve. Este es el botón Novo. ¿Ya? Novo. Acuérdate, Novo, córtalo la L y la E y te quedas con Novo. Con ese botón puedes entrar al BIOS. Ya, ojalá lo podamos ver, pueda llevar mi máquina y mostrarles. Sí, el día miércoles, ojalá. Pero si no, vamos a practicar con las máquinas del instituto. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que yo quiero es que entren a este programa de configuración que les estoy mostrando ahorita. Miren, ojalá que hayan entrado así. Me aparece así, ¿verdad? Sí. Tú vas a hacer acá, mira, acá en este recuadro, y vas a entrar. Esto es un simulador, acuérdate.
y vas a entrar a cualquiera de estos, pero yo quisiera que entres a esta. ¿Ve? Acuérdate y tómale print screen porque ya no lo voy a repetir. Lenovo V310, a ver, de frente vamos a ponerle V310, que era la que habíamos visto, 14 ISK. Esto, ponle un print screen, ¿ve? Esto que estoy marcando. Lenovo V310, 14 ISK. ¿Ya? ¿Todos? Coméntenme. Haz clic acá. Profesor, V310 ponle y Lenovo V310. Ya está, listo. Entonces, mira, vas a entrar a esto. ¿ve? Y acá trata de ir viendo. A ver, investiga esto. Doble clic, ¿cómo le puedo cambiar? Fecha y hora no vas a poder cambiar, me parece. Acá no lo puedes cambiar. Pero sí puedes ver esto, ¿ve? Habilitar, deshabilitar. Puedes ir jugando. Pero, a ver, busca esto, Intel Virtual Technology, Enable. Enable, el profesor me dijo era habilitado. Pero, ¿qué quiere decir esto? Búscalo, tradúcelo, si es que no sabes inglés. Y busca Disable. Ah, ya, si es Disable, me dijo deshabilito toda esta especificación. ¿Ya? Solo quiero que investigues, te quedes investigando. ¿Ya? Solo quiero eso, que investigues. No que seas un experto en BIOS, porque yo te voy a detallar en clase qué vas a hacer, qué se va a configurar, lo básico, no todo, pero lo básico te voy a enseñar en una clase, que practiques, ¿ya? Eso va a ser el día miércoles que nos vemos en clases presenciales. Pero lo que quiero es que vayas investigando, vayas viendo a ver qué opciones hay. Security, hay Administrator Password. ¿Qué será eso? A ver, voy a traducir. ¿Qué cosa es Administrator Password? Clave de Traduce, por lo menos. administrador. Clave de administrador, ¿no? Secure Boot, por ejemplo, seguridad del boot, Enable, ya, por lo menos ya que sepas, es seguridad del boot. ¿Qué hace? Traduce esto. ¿Sí? Eso es lo que quiero dejarte de tarea ahorita, ¿ya? Pero acá nos vamos a quedar, chicos. Un fuerte abrazo a todos ustedes, la lista es automática. Acá nos vamos a quedar por hoy y lo vamos a continuar en presenciales la próxima sesión. Pueden ir habilitando. Esto es una tarea no calificada que te estoy dejando que investigues, pero quiero que cuando llegues a clase en presencial y nos conozcamos presencialmente, me digas, profesor, un user password es password de usuario, pero no sé cómo se cambia. HDD es password del disco duro, pero enséñanos a cambiar, algo así, ¿ya? Busca primero a ver de repente videos y luego ves las opciones más próximas. Acá nos quedamos, chicos. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima sesión. Investiguen este link que les he dejado. ¿Estamos? Sí, profesor. Chao, chicos. Nos vemos. Ya, Hasta luego, profesor. profesor. Cuídese. Nos vemos. Vale. Nos vemos hasta el día miércoles en presenciales.